Hola, mi nombre es Ruth Guevara y vamos a hablar de la ciencia económica. La economía se dice que es la más vieja de todas las artes y la más joven de todas las ciencias. Es que desde los confines de la humanidad, el hombre se ha encargado de buscar la manera de satisfacer sus necesidades, aunque se ha visto en la problemática de los pocos recursos que tiene para lograrlo. Por esto ha tenido que tomar decisiones en el entorno económico y poner un bien sobre él. Se dice que la economía es una ciencia social porque se encarga de analizar, describir e interpretar el comportamiento de los seres humanos en el entorno económico. Esta es una ciencia que estudia al ser humano como tal, su comportamiento, sus actividades, sus instituciones y su desenvolvimiento. Por eso, en el principio, la ciencia se llamó ciencia económica política, por los aportes que ésta brindaba a la sociedad. En cuanto a los recursos sociales, a la distribución de los escasos recursos en la sociedad y la intervención de los terrenos que se encontraban baldíos con fines e intereses sociales. Se dice que esta ciencia es muy importante porque permite la resolución de necesidades, mejora la calidad y el servicio e influye de manera política dentro de la sociedad. Este punto es muy importante porque la economía y la política tienen mucha influencia, van de la mano. Se dice que un candidato, mandatario o cualquier jefe de gobierno, si tiene una política buena, le va a ser muy aceptado en la sociedad. Incluso puede pensarse en una reelección. Pero no podemos hablar de ciencia económica si no es hasta la aparición de Adam Smith, quien fue quien la estudió. Con él nace la economía como ciencia. Él es considerado el padre de la economía, porque estudió la economía y el funcionamiento de los mercados con un marco científico. Se dice también que él es el padre del liberalismo económico por su defensa y su tesis del libre comercio y de la no intervención del Estado en la economía del país. Smith dio paso a otros teóricos, como es el caso de Marx. Él habló del capitalismo, pero de una perspectiva social. Él se enfocó en estudiar la manera explotadora que tenía el capitalismo hacia los trabajadores. Él estudió muy de cerca todas estas funciones y desarrolló lo que en su momento se llamó el socialismo científico. Esto dio paso a muchos movimientos sociales comunistas. Otro teórico en materia económica fue J. M. Keynes, pero él estudió la macroeconomía, es decir, la economía en un todo, en general, la economía a nivel nacional, todos sus engranajes. Él estudió muy de cerca y analizó el papel del Estado en materia económica, las leyes, los decretos y cómo esto tenía una repercusión en el crecimiento económico del país. Él hablaba de los efectos del Estado en el crecimiento económico de la nación. Él veía, analizaba, estudiaba cómo influía, beneficiaba o no estas políticas para el desarrollo de la nación. Él tuvo mucha influencia, sobre todo en la época socialdemocracia. Podemos decir entonces que la economía para su estudio la podemos dividir en dos vertientes importantes. Tenemos la macroeconomía y la microeconomía. Con la microeconomía podemos hablar que es el estudio de aquellos agentes económicos que funcionan de manera independiente y cómo se establecen en el mercado, cuál es su estructura y su comportamiento dentro del mercado, cuál es su engranaje, cómo se van complementando. Mientras que la macroeconomía estudia la economía en general, la economía en un todo, en todo el panorama nacional. Va muy de la mano
con las políticas que desarrolla el Estado, con el crecimiento económico del país y cómo el Estado influye en materia económica. Ahora vamos a hablar de un punto muy importante, la problemática actual de la economía en Venezuela. Para nadie es un secreto que Venezuela está pasando por una situación económica de estudio y la más importante dentro de los últimos años del país. Entonces, la problemática de la economía venezolana la dividimos en 3 puntos focales: el control cambiario, el gobierno nacional y la inflación. Como punto número 1 tenemos el control cambiario, que de allí parte gran parte del problema. Pues el control cambiario, desde hace un tiempo hacia atrás, el gobierno ha regulado el control de divisas. Entonces los empresarios no tienen acceso a comprar las divisas que necesitan para comprar su materia prima y producir. Esto inevitablemente ha creado no solo una crisis a nivel financiero o económico, sino que ha traído una escasez de alimentos, medicinas, bienes y servicios en todo el territorio nacional, desapareciendo en algunos casos algunos productos de los anaqueles venezolanos, sumergiendo a Venezuela evidentemente entonces en una crisis económica. El gobierno nacional es un actor principal dentro de la situación por la que está atravesando el país, ya que sus leyes, decretos y sus políticas han desarrollado una economía inestable, frágil y totalmente vulnerable. La corrupción y las malas administraciones han sumado de manera negativa a este problema. Y si tomamos en cuenta también la restricción que existe por parte del Estado a darle préstamos a algunos empresarios, la situación económica se vuelve cada vez más complicada, más pequeña, afectando sobre todo a esas pequeñas y medianas empresas. Seguimos con la parte de la inflación. Venezuela tiene una inflación galopante, creciente día a día, y que es una situación que no existe una ley que lo regule, una estrategia, una política para dividir o para bajar este problema en el que estamos hablando actualmente, que es la inflación. Afecta a todo el sector empresarial, pero sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que cuando tienen que hacer cálculos para compra futura, lo tienen que hacer en base a una economía inestable y sumamente susceptible. La inflación es galopante y tienen que hacer cálculos exorbitantes para saber cómo podrían comprar eso que necesitan para producir dentro de 6, 9 o 12 meses. Es una situación que debilita la estructura económica de cualquier empresa. Seguimos y ahora vamos a hablar del papel económico del Estado venezolano. Aquí tenemos que las leyes y decretos aprobadas por el gobierno nacional son factores determinantes en el panorama político de la nación. Y es así. El gobierno nacional, como lo dije anteriormente, es el principal actor en los problemas económicos que se encuentra sumergido el país. En los últimos años hemos escuchado la nacionalización de empresas, que se basa en tomar una empresa de la parte privada, del sector privado, nacionalizarlo, es decir, llevarlo a formar parte del Estado y tomar su producción como nacional. Esto ha debilitado mucho la economía del país, porque estas empresas, cuando son nacionalizadas, van bajando su producción de tal manera que vuelve a quedar desabastecida de bienes, productos y servicios una gran parte de la sociedad, aumentando entonces la escasez, aumentando la problemática y dejando un gran nicho de problemas y de productos desaparecidos de los anaqueles venezolanos.
es más la demanda que la oferta. En cuanto a mi posición, si estoy de acuerdo con el sistema económico que ha implementado el Estado en Venezuela, yo diría que no. Creo que Venezuela necesita un crecimiento urgente en materia económica y considero que lo primero que se debe realizar es eliminar el control cambiario. Creo que los empresarios necesitan obtener esas divisas para comprar la materia prima que necesitan para producir y así aumentar la producción en nuestro país. Creo que el gobierno nacional debe implementar leyes, decretos, políticas que fomenten la producción nacional, donde se hagan productos, donde se haga situaciones, donde se hagan bienes, servicios, productos que sean hechos en Venezuela, incluso que puedan ser de exportación. Y por último, creo que debe darse o una estrategia, una ley, un plan para ayudar a esas pequeñas y medianas empresas o esos emprendedores que quieren apostar por el país, que quieren hacer país, que quieren formar parte del crecimiento económico, ayudarlos estratégicamente para que puedan funcionar, para que puedan producir, para que puedan introducir al mercado sus productos, sus servicios y de esta manera complementar y ayudar a crecer al país. Bueno, esto fue todo. Me encantó compartir con ustedes un poco de mis conocimientos en cuanto a la economía a través de este trabajo y nos vemos pronto. Gracias.